Bueno, buenos días, jóvenes de noveno grado. Vamos a la clase de cívica y vamos a hablar hoy del tema de los derechos humanos en Honduras. Eh, Eso, para ubicarnos, está en la página 122 de su libro de estudios sociales, donde empezamos con una pregunta que dice: ¿en Honduras se respetan los derechos humanos? Una pregunta eh, bastante importante, pero esa pregunta la vamos a dejar ahí hasta el final de la clase. Ustedes van a responder si es sí o no y por qué. Ok, donde dice aprendo, menciona que para garantizar la defensa y la protección de los derechos humanos se han creado instituciones y organizaciones que se dedican a educar, promover, cumplir y exigir el cumplimiento de estos derechos. Entonces, hablar de derechos humanos es hablar de lo que hace posible la convivencia y la aspiración de justicia del colectivo humano. O sea, no puede haber una sociedad que aspire a su desarrollo, que aspire a la justicia colectiva sin derechos humanos. Porque el humano necesita garantías de sus derechos, necesita garantías de sus libertades. Y esto solo es posible si hay instituciones que velen para que se cumpla ese derecho. O sea, no puede haber una sociedad que le garantice derechos humanos sin instituciones que estén a cargo de este tema. Entonces, en Honduras, el encargado de velar y hacer que se cumplan todos los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a nivel local, regional e internacional es una persona llamada el comisionado de los derechos humanos, un defensor del pueblo, que actúa como una alternativa gratuita y directa de mediación entre el Estado y el ciudadano. Promueve la seguridad y la integridad de todos los habitantes de Honduras y actúa con valentía, integridad, solidaridad, objetividad, respeto y en alianza con los mejores hombres y mujeres del mundo. Qué bonito suena, ¿verdad? Teoría parece excelente, pero hay que considerar y hay que tomar en cuenta que el tema de los derechos humanos muchas veces se violenta desde el Estado mismo, y el comisionado defensor de los derechos humanos es elegido por el jefe del Estado, que es el presidente, lo cual vuelve un poco complicado que este personaje encargado de velar por los derechos humanos y hacer que se cumplan, se ponga totalmente del lado de las víctimas o del lado de los que apelan por sus derechos humanos, si es puesto por el presidente, ¿verdad? Y si es desde las decisiones que toma el presidente que se violentan derechos humanos, sería bastante complejo para este personaje y estaría constantemente entre la espada y la pared. Entonces hay que analizar que el comisionado de los derechos humanos tiene las siguientes atribuciones. Número 1, velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Número 2, prestar atención inmediata y dar seguimiento a cualquier denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos. Entonces, si hay un grupo de personas que consideran en Honduras que sus derechos humanos están siendo violentados, pueden acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y pedir apoyo para que les defiendan sus derechos humanos. Entonces, se hace una denuncia, se investigan los casos y el comisionado tiene que darle seguimiento y averiguar en qué queda todo eso. Elaborar y desarrollar programas de prevención y difusión en materia de los derechos humanos en los ámbitos económico, político, jurídico, educativo y cultural. Bueno, cuando menciona los ámbitos, son todas las esferas o las dimensiones en las que nosotros los seres humanos nos movemos. Nos movemos en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, educativo. Entonces, en todo ámbito posible donde el ser humano se esté moviendo, tiene que haber el respeto a los derechos humanos. Entonces, por eso es necesario promoverlo en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, los derechos humanos tienen que ver con los derechos de los trabajadores. ¿Okay? En el ámbito ambiental, en la esfera del medio ambiente y de la naturaleza, los derechos humanos tienen que ver con la protección del medio ambiente, con la protección de las áreas protegidas, de las fuentes de agua, de los recursos, de la flora y la fauna, y que al final repercuten en los mismos seres humanos. Con respecto a la dimensión educativa, pues tiene que ver la defensa de los derechos humanos con la calidad en la educación
bueno, primero con el acceso a la educación, la gratuidad de la educación, la laicidad de la educación y todo esto, la cobertura también de la educación. Es interesante porque dentro de la misma plataforma educativa sirve para promover los derechos humanos, porque se defienden los derechos humanos vinculados a la educación y desde la educación se promueven el resto de los derechos humanos, como estamos haciendo en este momento. Se coordina, el comisionado de los derechos humanos debe coordinar con los organismos nacionales e internacionales y con los organismos no gubernamentales las medidas relacionadas con la protección de las personas. El Instituto Nacional de la Mujer, que en Honduras se llama INAM, es una institución autónoma de desarrollo social y con rango de Secretaría de Estado responsable de formular, promover y coordinar la ejecución y el seguimiento de la Política Nacional de la Mujer, así como los planes de acción que ejecutan la integración de la mujer y en el desarrollo sostenible. Entonces estamos hablando de que el INAM es una Secretaría de Estado. O sea que hay un secretario, en todo caso tendría que ser una secretaria, ¿verdad? Porque estamos hablando de la mujer y lo correcto es que la represente una mujer. Aunque no debería ser necesariamente así. No necesariamente debería ser así para que funcione. Pero la Secretaría de la Mujer tiene dependencia en todo ámbito. En el ámbito del Poder Ejecutivo, ahí está la Secretaria de la Mujer. En el ámbito de las municipalidades hay una oficina de la mujer. ¿Okay? Entonces, en cada rincón, en cada municipio del país, debe haber una representante del Instituto Nacional de la Mujer. Y la ventaja que tienen ahora con esta legislación que le da más opciones a las mujeres para evitar ser abusadas en todo sentido, es que también tienen una fiscalía de la mujer. Entonces esto ha venido a tratar de paliar algunas injusticias que intentan, que denuncian y que intentan erradicar movimientos feministas ya tiempos y actuales. Entonces, el INAM busca contribuir a la realización plena e integral de la mujer hondureña en el contexto de la armonía de los intereses de todos los sectores sociales, promover el desarrollo integral de la sociedad en general bajo un esquema participativo y democrático para contribuir a una sociedad capaz de cuidar el equilibrio del ambiente, la biodiversidad, la integridad de la familia y la responsabilidad con la juventud y la niñez. O sea que la idea de la Secretaría de la Mujer es que al tener más acceso la mujer a la equidad, a las oportunidades políticas, a las oportunidades económicas, culturales, educativas, haya más integralidad en el país y haya más capacidad y más armonía a la hora de querer empujar el país en su desarrollo, hacia su desarrollo sostenible en conjunto, junto con los hombres, las mujeres y los niños y toda la familia. Entonces, en teoría, todas estas instituciones, estos organismos, pues tienen unas propuestas y unos ideales excelentes. El Ministerio Público cuenta con fiscalías especiales, la Fiscalía de los Derechos Humanos, la Fiscalía de la Niñez, del discapacitado, del de la mujer, de las etnias, del patrimonio cultural, del consumidor, Fiscalía de la Tercera Edad y ahora también Fiscalía del Ambiente. Entonces, de todas esas diferentes generaciones de derechos humanos que hemos estado viendo desde que comenzaron los derechos humanos políticos en la Revolución Francesa, hasta incluir los derechos humanos sociales, económicos y culturales y de la cuarta generación más moderna, pues las legislaciones de los países están creando instituciones que se encarguen de proteger y de promover estos derechos humanos. Y en el caso de Honduras no es la excepción. Legislativamente lo tenemos. Entonces, todo esto del comisionado de los derechos humanos tiene como obligación investigar los delitos, ejercer acción penal pública y la vigilancia en el exacto cumplimiento de la condena, así como la sujeción estricta del órgano jurisdiccional de la Constitución y de las leyes, de las cuales él es el representante, defensor y protector de los intereses generales de la sociedad y auxiliar a los tribunales de justicia. Las instituciones son las que ayudan para que el comisionado de los derechos humanos pueda abocarse a ellas mismas y pueda promover un ambiente de respeto hacia estos derechos. Las instituciones no estatales de los derechos humanos o las ONGs
en Honduras existen varias y están organizadas y se dedican a la denuncia, a la prevención y a la investigación de derechos humanos. Ahora bien, el tema de los derechos humanos, yo creo que nadie podría decir no hay nada negativo con la defensa de los derechos humanos, pero como todo donde estemos involucrados los seres humanos siempre hay pros y contras. El tema de los derechos humanos también tiene sus desventajas cuando se desvirtúa en sí el objetivo principal de defender los derechos humanos. Y es que en defensa de los derechos humanos han salido grupos y ONGs que, por ejemplo, quieren defender a los prisioneros, que si bien tienen derechos humanos, aunque estén en la cárcel, les tienen que facilitar la comida y algunas cosas, pero llegan a un punto que se ponen demasiado excesivos con esto de la defensa de los derechos humanos de los que son los victimarios y no tanto de las víctimas. Entonces llega un punto que el derecho humano se está enfocando, se está inclinando demasiado hacia el victimario, hacia la persona que realmente está cumpliendo una condena o cumpliendo el castigo justo que se le dio en un juicio por algún crimen que cometió, y que las cárceles en el mundo no son hoteles, pues, pero los derechos humanos quieren como que la atención sea exagerada, pues. Entonces ahí es donde caemos en un problema que va a terminar generando inestabilidad en la seguridad del país, y algunos ideólogos, algunos politólogos consideran que esto de los derechos humanos en algunos lugares se sale tanto de control que termina siendo contraproducente. ¿Okay? Pero eso es un paréntesis. O sea, esto no quiere decir que los derechos humanos sean malos o que los defensores de los derechos humanos estén equivocados. No, solo es una excepcionalidad que hay que mencionarla también. Entonces, dentro de estas instituciones tenemos, de las instituciones no estatales, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos llamado CODE, que esta organización se ha destacado por la lucha en la defensa y la promoción de los derechos humanos desde el 11 de mayo de 1981. Brinda acompañamiento y denuncia pública ante los atropellos a los que es sometida la población por parte del Estado hondureño como procesos de movilización y denuncias internacionales. Al CODE recurren bastantes personas, sobre todo las que se ven involucradas en huelgas, en luchas gremiales, en luchas por el medio ambiente, defensa del medio ambiente, defensa de los grupos étnicos. Entonces, cuando el Estado los detiene, los quiere acusar de algún delito de sedición o de algún delito de terrorismo, entonces los derechos humanos, en este caso organizaciones como el COFAD, el CIPRODE y el CODE, pueden darle atención a estas personas para evitar que el Estado abuse de su poder y los desaparezca o los liquide, que ya ha pasado. El Comité de Familias sería número 2, detenidos y desaparecidos de Honduras, llamado COFADE, está en la defensa y la representación de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, la promoción y capacitación de los derechos humanos, investigación y documentos de caso. Ese sería el número 2. Y el número 3, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, llamado CIPRODE. Es una organización orientada a la promoción de derechos humanos a través de procesos de sensibilización, formación ciudadana, investigación, incidencia política, difusión, asesoría técnica para la incorporación de políticas públicas. Estas organizaciones son ONGs, organizaciones no gubernamentales. ¿De dónde obtienen dinero para sostenerse y sostener su planilla de empleados? Pues por lo general de organismos internacionales grandes o de algunas ONGs o agencias de ayuda de potencias mundiales, como el caso de la USAID, o de algunas ONGs transnacionales enormes, como es el caso de Open Society, que le pertenece a un multimillonario llamado George Soros, o de Democracy Now, que es una ONG también poderosa en Estados Unidos. Y hay otra ONG que se llama Oxfam, que mueve bastante dinero en el mundo para promover estas situaciones, y hay mucha tela que cortar también en esas ONGs internacionales que algunas veces se vuelven injerencistas en la política de los estados. Ojo con eso, como les digo, hay cosas que pueden estar bien intencionadas, pero a veces tienden a inclinarse hacia un punto donde dejan pierden su horizonte y pierden su objetivo real. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la asignación de ustedes?
Pues ustedes van a trabajar donde en la página 123 dice resuelva. Ahí van a trabajar esa página y de paso van a trabajar la evaluación sumativa del libro en la página 124 y 125 que tiene que ver con los temas anteriores, ¿verdad? Okay, entonces, trabajen esas páginas, las 123, 124, 125, le toman captura y me la mandan. Cuando terminen de hacer eso, entonces ustedes van a hacer aparte, porque estas son las actividades del libro, que tienen un puntaje de 30 puntos. Todas las actividades del parcial del libro van sumando 30 puntos. Pero dentro de este tema de la investigación sobre los derechos humanos, hay una tarea, una asignación aparte, que es que ustedes los investiguen, estas instituciones, las instituciones sobre los derechos humanos, pero las instituciones internacionales. Recuerden que ustedes ya están en 9º grado. Entonces, en 9º grado la idea es ir haciendo el conocimiento más globalizado, ir entendiendo el contexto amplio, general, mundial de todos los fenómenos sociales. Entonces, ustedes tienen que investigar, y esa es la asignación, anótenla ahí, investigar las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Y como es una investigación que va a valer 10 puntos, ustedes tienen que googlearlo. Tienen que encontrar por lo menos unas 3 fuentes de donde hablen de este tema, escribir en su cuaderno una introducción, escribir en su cuaderno un desarrollo y al final unas 5 conclusiones sobre el tema de las organizaciones mundiales defensoras de los derechos humanos. Entonces, en el desarrollo ustedes pueden enumerarlas, pueden decir en qué se enfocan cada una de ellas, desde cuándo surgieron, en qué países están actuando, y al final hacen unas conclusiones de lo que ustedes encontraron. Esa tarea, la tarea del libro, esa es para hoy mismo en la tarde, y la tarea de la investigación de las organizaciones mundiales defensoras de derechos humanos, esa es para mañana antes de las 12. Entonces, están avisados, pasen un buen día y cualquier duda al WhatsApp. Entonces, adiós.